Puedo compartir la palabra si es lo que me has pedido, ¿no? O que hable de la iglesia o... Pues bueno, pues sí, un saludo fuerte de la Iglesia del Señor en Barcelona, en Sant Cugat. Ya conocéis a Vicente, que estuvo aquí ahora unos años, Juan Antonio y Rebeca, que también estuvieron aquí varias veces. Y bueno, pues nosotros, yo soy el yerno de María Angustias, la Tita, ¿no? Creo que más conocida por la Tita. Y Susana García, que es su hija, por supuesto. Pues sí, hace ya, parece poco, pero 21 años que nosotros tenemos aquí, nos conocimos al Señor aquí, iba a decir San Cugat, aquí en Almería, y hace ya 34 años de eso. O sea, hay un recorrido, ¿no? Y tenemos aquí la casa, la familia, el niño recién nacido y todo. Pero cuando el Señor llama, pues solamente hay dos respuestas, o sí o no. No hay un término medio. El término medio es no. En realidad el término medio es no. Y el sí fue, pues, que está mi suegra de testigo, la pobre, de un día para otro decir, bueno, pues nos vamos a Barcelona sin conocer el idioma, sin tener recursos, sin nada, pero sí con la certeza de que, bueno, pues esto fue de abril a agosto más o menos, la certeza de que Dios estaba con nosotros. Y ya a partir de ahí, pues recorrer un camino, como todos, un camino en la vida cristiana siempre es un camino duro, difícil, pero también es muy reconfortante, porque tener claro lo que Dios quiere de ti, pues es algo muy grande, ¿no? Antes decía Rubén que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En realidad tiene varios, pero uno es ese, el vivir conforme a Cristo, vivir conforme a Él. Y yo tenía en mi corazón esta mañana, cuando decía David, oye, pues estaremos ahí el domingo, siempre que tenemos ocasión, desde que nos conocemos, pues de estar con vosotros, y ya que estamos aquí en Almería de vacaciones, pues estar en su iglesia. En realidad es una iglesia. Pasa que, bueno, pues nosotros somos distintas familias, cada uno en su casa, hace el arroz como mejor le gusta, pero es una sola iglesia. Para el Señor todos somos una iglesia. Solamente hay un Dios, no hay más. Y somos una sola iglesia, y yo me siento como en casa. Me siento muy bien, me siento muy a gusto. Nos sentimos como en casa, nos sentimos muy a gusto. Pues yo quería compartir algo que pude compartir la semana pasada en Barcelona, y no sé, no es repetir. Muchas gracias, Rubén, tú eres buen siervo del Señor. No se trata de repetir. Cuando te invitan a predicar o cuando tienes que predicar, el hecho de cualquier predicador que quiera hacerlo conforme al corazón de Dios, pues el cuerpo se le mueve. Porque hablar las cosas del Señor no es fácil. Aprenderlas y recitarlas sí. Pero hablar de parte de Dios y delante de Dios, pues siempre tiene que causar un respeto donde todos los que predicamos decimos, ¿quién es digno para esto?, ¿no? Bueno, yo quiero compartir, os voy a ministrar, quiero predicaros, pero quiero que también meditéis conmigo. Quiero que sea una meditación, que juntos nos acerquemos a este Dios que le hemos cantado. Antes había una canción que decía, llévame a un lugar donde pueda gozar de tu presencia, más o menos el coro, ¿verdad? Más o menos así. Vamos a ese lugar, porque yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho, pues, el pastor David. Dios quiere bendecir. O sea, sería ilógico que Dios no quisiese bendecir, porque Él es un Dios grande, maravilloso, lleno de amor, lleno de recursos, lleno de bendiciones, y nos ha creado para bendecirnos, no nos ha creado para otra cosa. Entonces, si nosotros hay una generación que le está buscando y Dios nos quiere bendecir, nos tenemos que encontrar en algún sitio. En algún sitio nos tenemos que encontrar, tarde o temprano, y el Señor irá corrigiendo nuestros pasos. Pues permitidme que lea unos versículos en el libro del profeta Isaías. Creo que se los doy ante al hermano, los pondrán por ahí. Y lo mismo, aunque yo tenga mis notas, espero que el Señor ponga las suyas por encima de las mías y entre todos nos bendiga. Repito, os voy a predicar, pero vamos a meditar juntos. Fijaros bien estos versículos, que interesantes, qué grandes son. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan a mi palabra. Así que esta mañana hemos cantado a un Dios eterno, el gran yo soy, es el creador del cielo y de la tierra.
No es cualquiera, no es un Dios cualquiera. Los otros realmente no son dioses, son inventados por nosotros. Pero Él es el creador, el eterno. No hay nada que esté antes que Él, ni habrá nada después que Él. Él siempre es, siempre está. O sea, para nosotros, que somos faltos en el pensamiento, bastante faltos en la teología, bastante faltos en el pensamiento de Dios, pues nos cuesta percibir estas cosas, pero cuando cantamos muchas veces, o cuando meditamos, sí percibimos esa eternidad de Dios, sí percibimos esa grandeza de Dios, que Dios no cabe en ningún lugar. Dice, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Podéis construirme un lugar más digno que ese? Claro, está hablando el pueblo de Israel, es una palabra pues profética donde, desde mi punto de vista, coloca las cosas en perspectiva. Y la perspectiva es muy importante. La perspectiva es la mirada, la visión, el entendimiento que tú tienes de algo. Por ejemplo, si yo dijese, esta Biblia que tengo en mi mano, ¿tiene un boli? ¿Tiene un bolígrafo? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Venga, pero dilo en voz fuerte. Sí tiene. Y vosotros decís que no. ¿Por qué? Porque su perspectiva es diferente que la vuestra. Sí tiene un boli. Pero no lo veis porque estáis mirando desde un punto de vista, desde una perspectiva. La perspectiva es tanto por el espacio espacial, por el espacio. ¿Por qué? Porque vosotros estáis mirando de frente y no veíais lo que había detrás. Como del tiempo, ¿no? Mirando las cosas en perspectiva, podríamos decir, ostras, pues aquella cosa que hice, aquella decisión que tomé, ¿fue acertada o no fue acertada? ¿No? En perspectiva, o sea, ya mirándolo con otro pensamiento, habiendo escuchado otras partes. Yo creo que en este capítulo 66 Dios se pone en perspectiva y dice, espera un momento, Israel, está hablando del futuro, para mí desde el milenio también, del juicio de las naciones y de que al final de todo, el único que reinará, que existirá por su justicia es Dios y todo lo demás va a quedar deshecho. Dice Dios en otra parte, si tuviese hambre, ¿os lo pediría a vosotros? Si tuviese sed, ¿os lo pediría a vosotros? Si tuviese necesidad de dinero, ¿vosotros creéis que Dios nos necesita? Él es mucho más grande que toda esta religión que nosotros, bueno, que Dios ha establecido y que nosotros vivimos. Dios es grande. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podrán construirme un templo tan bueno como ese? Ahora estáis arreglando otro local, creo que este seguirá siendo el de reuniones. ¿Creéis que este templo, este lugar, es el adecuado para que Dios habite? ¿Está lo suficientemente arreglado, acondicionado, terminado? Para la dignidad de Dios, para la santidad de Dios. ¿Creéis que este es el lugar, puede ser el lugar de su reposo? Claro, ya Dios en el Nuevo Testamento no habla de un sitio físico. Cuando Salomón construyó el templo, en su oración de dedicación al templo dijo, ¿acaso podrá Dios, el Eterno, habitar en un templo hecho por manos humanas? Pensadlo. Estamos hablando de Dios. Entonces Dios establece, en perspectiva, establece la base de la relación con Él. Dios siempre está buscando a personas creadas a su imagen y semejanza, que somos nosotros, los seres humanos, con los cuales comunicarse, con los cuales tener relación, con los cuales identificarse y convivir con ellos. Porque Dios creó a Adán y Eva y vivía con ellos, hablaba con ellos, se paseaba con ellos en el huerto. No sé qué les diría, debe ser impresionante. Imaginaros a Dios paseando junto a ti. Bueno, ese es el plan de Dios. Pasear junto a ti, pasear contigo. Pero ese plan fue estropeado, fue torcido, fue alterado por causa del pecado. Entonces el pecado, como bien lo decía Rubén, rompió esa relación con Dios. Rompió esa posibilidad de que un Dios que es santo, 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 un Dios que es eterno, un Dios que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria. Ese Dios ya no podía tener relación con el ser humano. Se rompió. Pasa la historia y quien restablece esa comunión con Dios fue Jesucristo. Jesucristo, por medio de su muerte, quitó de en medio el pecado. De tal manera que ahora entre nosotros y Dios hay un libre acceso, hay
un camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su muerte, a través de su resurrección. Y ahora nosotros podemos tener comunión con Él y Él puede tener comunión con nosotros. Entonces Dios sigue diciendo desde el cielo, ¿dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde está el lugar donde yo puedo habitar con vosotros? Una casa es un lugar fijo, no es un lugar temporal. Una tienda de campaña sabemos que se pone y se quita. La casa es un lugar fijo. La casa es un hogar. El Señor dice, ¿dónde está el lugar de mi... ¿Poder construirme un lugar de descanso? Un lugar donde yo pueda reposar en tu vida, donde yo pueda reposar con vosotros, porque yo quiero estar con vosotros. ¿Dónde puede reposar Dios con nosotros? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? Su casa. Claro. Ahora iremos poco a poco, ya veo que estáis bien adoctrinados. Sí, yo creo que un problema actualmente no es el conocimiento, sino la experiencia. Conocimiento es amplio, mucho. La experiencia de eso que conocemos es diferente. Entonces, como podéis comprobar, no estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de experiencia. Estoy hablando de realidad. Estoy hablando de Dios y tú. No Dios y vosotros, que también. Dios y tú. Ya vamos a ir andando el camino. Dice, pero miraré a aquel, y aquí me encanta esta expresión. Pasa al siguiente versículo, por favor, el 2. Dice, con mi mano hice todas estas cosas, tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Pero bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan a mi palabra. Así que este Dios tan eterno dice, miraré a aquel. La versión que tengo del 60 toda la vida, pues es la que tengo fija. Miraré a aquel. La mirada, la atención del Señor está puesta sobre las personas. Dice, mi delicia está con los hijos de los hombres. Mi delicia está con las personas. Entonces, aunque aquí estamos muchos, Dios nos ve a todos. Yo veo a todos en grupo. Pero Dios no solamente nos ve a todos en grupo, sino que nos ve a todos de manera individual, de manera personal. Nos ve a Rubén, tal cual como es. Lo que tú estás pensando, Dios lo está mirando ahora. ¿No? David, tú también. No. Lo digo con simpatía por no llorar, pero piénsalo por un momento. Dios es consciente de cada persona de las que estamos aquí. Es consciente de tus pensamientos, de tus sentimientos, es consciente de tu adoración, de tu oración, de tu dolor, de tu tristeza, de tu alegría, de tu necesidad. Pero sobre todo es consciente de lo que tú estás pensando, de cuáles son tus ideas, qué camino estás andando, qué camino quieres andar, cómo te quieres desarrollar en la vida, cómo vas a responder a su palabra. Dios está mirando atentamente cada persona, cada uno de nosotros, porque tiene el firme deseo de bendecir a aquellos que cumplan una serie de requisitos. ¿Por qué Dios no puede habitar en el corazón o en la casa de un matrimonio creyente? Porque muchas veces no se dan los requisitos necesarios. Es imposible. Hay tanta desobediencia, tan poco amor, tanta frialdad, tan poco deseo de Dios, tanta carnalidad, a veces tanto pecado, que ese no es el lugar donde Dios puede habitar, donde Dios puede reposar. Entonces dice, miraré, bendecir a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan los que tiemblan mi palabra. Dice el Señor que bienaventurados son los pobres de espíritu, no de riqueza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una de las cosas que Dios, que es tan potente, tan rico en misericordia, tan rico en gracia, tan rico en dones, es que Dios puede bendecir a aquellos que le necesitan de verdad. A aquellos que van a Él no con la soberbia de decir, Señor, mira todo lo que traigo para ti, sino a aquellos que dicen, Señor, aunque haya hecho todo lo que he hecho, lo he hecho porque era mi obligación. Por favor, bendíceme. Esa es la actitud del pobre. Aquel que necesita a Dios, que necesita. No va ya con la suficiencia de lo sé, lo tengo, sino lo necesito, te necesito. Entonces Dios mira atentamente el corazón del pobre
Y el humilde pues es similar, se refiere a aquel que es honesto, que reconoce frente a Dios pues la bancarrota y que necesita de Dios su ayuda. Entonces vas con esa actitud y el Señor te recibe. Vas con soberbia y el Señor no te recibe. Hubo dos personas que estaban orando en el templo. Uno puesto en pie, hacía una oración de alabanza hacia sí mismo, sobre todo, pero se dirigía a Dios. Señor, te doy gracias porque yo, fíjate, todo lo que ofrendo, gracias a mí, pues tenemos toda esta infraestructura de cable, de máquinas para retransmitir, y la mesa, y esto y lo otro. Señor, gracias a ti hemos conseguido, gracias a mí, y Señor, pues qué grande soy, ¿no? Por ti, pero qué grande soy. Sí, fijaros, es muy finito. En cambio, al fondo, y no, por eso no quiero hablar a lo del fondo, al fondo del templo, pues había una persona de rodillas diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. Uno se acercó con la soberbia de todo lo que hacía. La otra persona se acercó con la humildad de un corazón arrepentido. No dice qué pecado hizo. Posiblemente, según mi opinión, ni siquiera pecó. Él sabía que su vida no estaba de acuerdo conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Pero se acercó. Y Dios desde el cielo, que es lo que estamos viendo en estos versículos, está observando a un corazón arrepentido. Y a ese corazón que le busca de verdad, dice que el Señor lo bendijo grandemente. Miraré a aquel, es un llamado universal hacia todos nosotros. ¿Vale? El Señor nos busca de manera personal, aunque después la vida cristiana la vivamos en comunidad, pero Dios te busca a ti. Dios te busca a ti. Dios me busca a mí como persona. Es una relación personal. Después también hay una relación comunitaria. La Iglesia tiene como cuerpo de Cristo, como familia, una responsabilidad. Pero yo, de manera individual, tengo que responder a Dios, como la salvación. Mi mujer, Susana, pues tuvo que pedir su salvación, la suya. Yo pedí la mía. Pues así el Señor nos busca de manera individual para tener relación con nosotros. ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué? Muchos cristianos ya son salvos, ya han alcanzado el cielo, la eternidad, y aquí viven una vida cristiana despreocupada. Ya no es tan importante asistir a la iglesia, no es tan importante el compromiso con el Señor. Parece que eso es así. Pero la realidad es que Dios nos salvó para esto, para poder ir la eternidad con Él al cielo, pero aquí en la tierra, para poder gozar con nosotros, para poder vivir nuestra vida con nosotros. Dios quiere vivir tu vida contigo. No quiere que tú vivas como una oveja perdida. La quiere vivir contigo. Tus problemas, tus circunstancias, tu camino, tu perspectiva de las cosas, cómo tú estás viviendo, que es diferente cada uno de nosotros. Dios está contigo hasta el final. Eso es el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y en mi camino nada me faltará. En mi camino, en lo que yo estoy andando, en el camino del Señor. Él está continuamente con nosotros. Así que Él nos salvó porque recuperó tu vida. La diferencia principal entre nosotros y aquellos que no tienen la salvación o el Espíritu Santo del Señor es que Dios no les habla, pero no los escuchan. No pueden escucharle. Pero nosotros tenemos al Espíritu del Señor. Entonces el Señor quiere comunicarse contigo por su Espíritu y por su palabra. Dice: mirará aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y dice que respeta mi palabra, que tiembla mi palabra. Y aquí vuelvo a usar a Rubén, su palabra, de obediencia al Señor, de volverse al Señor, de ser obediente al Señor. Fijaros que, no sé a vosotros, sobre todo los padres, cuando habláis a vuestros hijos y no os hacen caso, ¿cómo os sentís? Podéis responder mientras hablo. ¿Cómo os sentís? Muy bien, ¿verdad? Es lo que os gusta, ¿verdad? Y los que sois trabajadores y vuestros empleados no os hacen caso, que os sentís bien, cómodos. Les invitáis el fin de semana a paella o migas si llueve, ¿no? Estamos en Almería. ¿Verdad? Eso es lo que hacéis. Entonces, ¿cómo pensamos que Dios actúa con nosotros? Cuando Él habla,
repito, estoy predicando, pero es una reflexión entre todos, ¿no? Por eso dice, miraré al que respeta mi palabra, al que tiembla mi palabra. Esto es desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, especialmente cuando ya se introduce la ley, hay unas palabras muy fuertes para aquellos que desobedecen y al igual unas palabras muy fuertes para aquellos que obedecen. Pero va por toda la Biblia. ¿Por qué? Porque obedecer a alguien, lo que esa persona dice, indica respetar su posición, su autoridad, el lugar que ella ocupa y el lugar que tú ocupas. Entonces, si tu padre o tu madre te dicen, haz esto, y tú lo haces, estás honrando a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Te estás alineando con la voluntad del Señor, estás respetando esa autoridad, esa posición que tiene. Pues así habla Dios. Dios habla y nos da mandamientos concretos de cosas cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hacer los cristianos. Y es nuestra responsabilidad individual actuar de esa misma manera. Permitidme que leamos también otro versículo en Juan capítulo 14. No se trata de un estudio, una exposición bíblica donde hay muchísimos versículos en la Biblia que apoyan esta idea, este pensamiento y esta realidad. Se trata de reflexionar de quiénes somos y hacia dónde vamos. Yo quiero ese avivamiento para mí. Lo quiero para mí aquí en Almería. Lo quiero para mí allí en Barcelona, pero también lo quiero en cualquier lugar del mundo. Yo quiero ese avivamiento, porque lo necesitamos. Pero me extraña, yo quiero ser muy honesto, una de las características del pastor allí en Timoteo es la honestidad, la integridad. Entonces, cuando yo me pongo delante del Señor, tengo que ser honesto, tengo que ser transparente. No puedo ir con justificación. Señor, es que claro, tú sabes que yo... No, el tú sabes que yo no, ese es tu problema, arréglalo. Tengo que ser muy honesto. Entonces, si Dios me está buscando porque quiere bendecirme y yo le estoy buscando porque quiero su bendición, si no lo tengo, algo estoy haciendo mal. Dios no lo hace mal, pero yo sí. Tengo que buscar si es mi idea religiosa, si es mi pensamiento religioso, no sé, o me falta fe, o integridad, o en el fondo de mi corazón hay cosas que no quiero cambiar. Ese es el punto que más suele darse en la Iglesia del Señor. Pues dice así Juan 14, a ver si os suena esto a Isaías 66. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, aquí está hablando Jesús, no es Jehová del Antiguo Testamento, que esto está bajo la ley, no, está hablando Jesús a sus discípulos. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré. Y me daré a conocer a cada uno de ellos. Ahora sí. Judas, no el Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer a nosotros y no al mundo en general? Siguiente. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos a vivir con cada uno de ellos. Vendremos a vivir con cada uno de ellos. Así que ya no se trata de la experiencia del domingo por la mañana, que es una experiencia potente. Es real, lo que aquí vivimos es real. Esa adoración en espíritu, esa alabanza, esa gratitud por la salvación es real. ¿Amén? Es que es cierta, no es solamente un impulso emocional, sino que es cierto, es vuestra experiencia, vuestro vivir, y es cierto. Pero Dios no quiere solamente este tiempo. Dios no quiere que te rindas. Ahí surrender, me ha encantado esa canción, esa versión. No la podía cantar en castellano porque me salía, pero ya está bien. No, pero Dios no quiere solamente este tiempo. No quiere el tiempo de oración. Me alegra que tengáis tantas reuniones. Nos hace ser no tan extraños. ¿Vale? Parece que el que pone muchas reuniones porque ve la necesidad de edificar la iglesia es tan importante. Pero Dios no quiere solamente ese tiempo de reunión. Dios quiere tu vida. Y no acabamos de entender esto. Te quiere a ti como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como empleado, como jefe, como lo que seas, en la situación que estás. Dios te quiere a ti y quiere vivir contigo. Dice, y vendremos a vivir con cada uno de ellos. Pero si no hay respeto por la palabra de Dios, si no hay amor por la palabra del Señor, podemos decir
yo, claro, 34 años de vida cristiana ha dado para verla casi de todos los colores, porque siempre hay sorpresas nuevas, ¿no? Pero mucha gente me ha dicho, sí, yo amo al Señor. Pues podrías callarte, porque tu testimonio, las cosas que haces, las cosas que dices, cómo vives, ¿entendéis? Por eso dice el Señor, ¿dónde está el lugar de mi reposo? El lugar de mi reposo no es el domingo por la mañana, el lugar de mi reposo es tu corazón. Y nosotros, como dice Corintios, somos santuario del Dios viviente. Tú, individualmente, colectivamente también, pero ese no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy eres tú. No mires, antes nos hemos saludado unos a otros, ahora no mires al que está a tu alrededor. Mírate a ti y mira a Dios. Y ahora respóndele al Señor. Señor, yo quiero respetar tu palabra. Quiero honrarte obedeciendo tus mandamientos. Quiero honrarte siguiéndote a ti. Quiero honrarte cumpliendo con lo que tú dices, yo, de manera personal. Porque el Señor sigue mirando desde el cielo, como hemos leído aquí en Juan, buscando un lugar donde reposar, un lugar donde habitar, un lugar desde donde dirigir. ¿Por qué nuestro corazón? Porque es el centro de nuestra voluntad, en realidad es nuestra mente. Pero Dios quiere habitar dentro de ti y coger los mandos de tu vida. Yo tengo un barco que navega por la mar y Jesucristo. Claro que son muchos años de vida cristiana. Los ejemplos salen de lo que tiene. Yo tengo un barco que navega por la mar y Jesucristo es mi capitán. Así que esto lo tienes que decir tú en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar. Y entonces, solo entonces, Dios podrá morar allí. Dios, ese es el lugar de su reposo, el lugar de su morada. Yo ahora estos días, nosotros estamos durmiendo en casa de mi madre. Bueno, pues ya la tiene organizada de su manera, la manera que puede y que quiere. Esa no es nuestra casa. Es nuestra casa, es lo mismo que la casa de mi suegra, pero no es nuestra casa. El lugar donde vivimos es en Sant Cugat. Ese es un lugar de paso. Entonces, Dios no quiere lugares de paso, donde por una temporada está en tu vida, te revoluciona, te reconecta, pero después volvemos a nuestros viejos hábitos y Dios se va. No quiere un lugar de paso, quiere un lugar de reposo, donde habitar, donde estar. Y eso solamente se lleva por la fe, creyendo en Él, pero también por el respeto hacia la palabra de Dios. Así que es el lugar de su morada, el lugar donde Él está. Por supuesto que no somos perfectos, por supuesto que caemos muchas veces, por supuesto que pecamos. Bueno, si alguno hubiese pecado, la sangre de Jesús le limpia ese pecado. Y el Espíritu Santo nos santifica por la palabra de Dios. Eso significa que la palabra de Dios es la que te guía, la que dice lo que está bien o está mal. Pero si no tenemos la actitud de escuchar al Espíritu Santo y de leer atentamente la palabra de Dios, pues somos un barco que navega por la mar sin timón, llevado por cualquier viento de doctrina de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación. Y somos capaces, ¿vale? Somos capaces de estar aquí bendiciendo a Dios, pero por la misma boca maldiciendo a nuestro prójimo. Esa es la locura de la persona religiosa. Ese es el cinismo de la fe. Y por favor, que Dios me libre a mí de ser cínico, porque no estoy exento, ¿eh? No estoy exento. Amén. Así que es la actitud de cada uno. A mí me gustaría terminar este pensamiento, esta reflexión, ¿vale?, conjunta, con una canción, la de I Surrender. No, yo no. Podría, pero no. Tenéis ya un equipo de alabanza que lo hace muy bien. Y me gustaría que al cantarla, pues pensásemos en esto, pensásemos no solamente en la adoración y la gratitud a Dios, sino en la respuesta a Dios. Señor, me rindo a ti cada día, cada momento. Me rindo a ti en mi trabajo, me rindo a ti en la iglesia, me rindo a ti en mi casa, en mi hogar, porque quiero que allí sea el centro, el lugar de tu reposo. Quiero que allí tú gobiernes, quiero que tus normas, tus mandamientos, todo lo que es el Evangelio tan grande, tan maravilloso,
que trae sanidad, que trae poder, que trae victoria, que trae luz. Quiero que verdaderamente brille en mi vida, allí donde estoy. No importa el lugar, no importa las circunstancias. Y por último, quiero decir algo muy importante. Dios no busca tus capacidades. Dios no busca la capacidad de nadie, porque no la necesita. Él la usará si lo ve oportuno. Pero Dios lo que busca es un corazón quebrantado. Un corazón arrepentido no desprecia. Busca un corazón que se quiera alinear con Dios. Y la verdadera adoración es aquella donde tú quieres que todas tus palabras, toda tu motivación, todas tus obras, todo lo que tú haces sea para la gloria de Dios. Glorifica a Dios. Y entonces ahí es donde Dios puede actuar. Cuando tú tienes esa actitud de alinearte con Dios. En todos los aspectos de tu vida, no solo aquí en la iglesia, en todos los aspectos de tu vida. Por eso Dios no necesita tus cualidades, no necesita tu dinero. Yo no digo que no ofrendéis, no confundáis. Dios no lo necesita. Ahora, la iglesia Montesión sí lo necesita para poder avanzar en los planes aquí en la tierra. Que el Señor los bendiga.